Mercado Central. Ya lo habíamos anunciado, hoy se inicia la discusión en particular del proyecto de cumplimiento tributario, que es una de las partes del llamado pacto fiscal, ¿cierto?, que busca recaudar el equivalente a 1,5% del PIB. Para hablar de impuestos en general y de este proyecto, nos acompaña hasta ahora Ricardo Escobar, socio de Bofill Escobar Silva Abogados y exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, Constanza. Buen día, Gabriela. Ahí lo vemos también. Sí, en pantalla, exactamente, en pauta.cl. De hecho, pueden seguir nuestra conversación también con la imagen. Ricardo, usted ha sido bien crítico del proyecto, ha cuestionado también que logre recaudar el equivalente al 1,5% del PIB, como se ha dicho. Con su experiencia, con su acceso también a los cálculos, ¿cuánto se debiese recaudar con la normativa? No estoy seguro, porque parte del problema es que no hay buenos datos. El mayor inconveniente que hay, creo yo, desde hace años ya en reformas tributarias en Chile, es que se trabaja sin hacer una buena investigación previa. Llevamos, no sé, 6 o 7 reformas tributarias desde el 2010. Todas dicen que van a incrementar significativamente la recaudación. Y la recaudación que nos anunciaron hace poco del año pasado fue 17% del PIB o algo por el estilo, que es básicamente la misma que hemos tenido por más de 15 años. Entonces, lo que eso muestra es que la recaudación está estancada y que hacer más del mismo tipo de reformas no tiene mucho sentido. La tesis que yo tengo es que nuestra economía es bastante básica, ha ido tendiendo hacia la informalidad por diversas razones, entre otras por las complejidades de temas laborales, ambientales, permisos, etc. Y el resultado de eso, entonces, es que nosotros tenemos una recaudación que está totalmente paralizada. Mi impresión es que agregamos niveles de complejidad que hacen prácticamente imposible para un empresario pequeño cumplir o entender lo que le está pasando en materia tributaria en Chile. Los contadores les cuesta seguirle el paso a todas estas reformas. El propio Servicio de Impuestos Internos tiene que estar entrenando a su gente cada 2 años o cada 3 años en una nueva reforma tributaria, para cuando terminan de estar entrenados ya viene la siguiente. Entonces, la manera en cómo estamos operando no tiene sentido. Nuestro país tiene una economía mucho más sencilla. Deberíamos simplificar nuestro sistema tributario en vez de hacerlo más complejo. Y lo que vemos que anuncia el ministro y el gobierno es mayores niveles de complejidad. O sea, estamos copiando reglas de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, cuando nuestra economía cada vez más se parece a las economías habituales de tercer mundo. Entonces, ponemos normas de primer mundo a una economía de tercer mundo, no funciona. Ricardo, quiero quedarme por un momento con lo que usted dijo al principio, que el problema del cálculo, ¿cierto?, de cómo si se podría cumplir ese 1,5% que usted cuestiona, o cuánto se podría recaudar con esto, dice que el problema es que no hay datos, que no hay información. Entonces, pero por ejemplo hubo un informe, ¿cierto?, el informe de evasión que hizo Michel Llorrat, donde se establecía que la brecha de incumplimiento tributario total, considerando IVA y la tasa corporativa, era del orden del 6,5% del PIB entre 2018 y 2020. ¿A usted le parece que ese informe no es serio, no está bien hecho y por lo tanto no debiera ser tomado en cuenta? Me parece que tiene 2 problemas ese informe. Uno, los resultados a los que llega son contraintuitivos. Cuesta entender que, siendo este uno de los países que más recauda de impuestos corporativos en el mundo, hay solo 3 países que recaudan más que nosotros, tengamos una evasión de más del 50%. O sea, eso significaría que las empresas chilenas que están pagando impuestos están tributando más del doble de lo que tributan cualquier otra empresa o cualquier otro grupo de empresas en cualquier otro país en el mundo. Ese número tiene que estar malo. Ahí hay algo que está mal en el análisis, porque no calzan esos resultados con lo que uno ve en evidencia comparada. Ese es el primer problema. El segundo problema que tiene es que la metodología que usó es una metodología que en el mejor de los casos estima cuánto es la evasión en su conjunto, pero no otorga información, no entrega información sobre dónde está ocurriendo la evasión o la falta de pago de impuestos. Y eso hace entonces que a continuación disparen sin saber, disparen en la oscuridad, a dónde está el problema. Y resulta que lo que uno ve de lo que se ha anunciado hasta ahora es que le siguen cargando
los temas de evasión a las empresas que ya pagan impuestos, en lugar de enfocarse, donde parece que está el problema, en una tremenda economía informal. O sea, el mayor problema que tenemos hoy día probablemente tiene que ver con todos los temas que hay en agricultura, en pesca, en comercio de productos que vemos por todo tipo de ferias, en las calles, etcétera, que tiene que simplemente se trata de empresas que no declaran. No es un problema de que estén eludiendo, no es un problema de que haya que aplicarles normas antielusión a esta gente. El problema es que simplemente no están funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos para enfocarnos de verdad dónde están los focos de elusión? En la informalidad creo yo que es el gran tema. Y hay muy poco de eso en el proyecto, no se ve que esté ahí el foco. Ahora, en el proyecto sí se incluyen algunas medidas contra la informalidad, se busca modificar el delito que sanciona el comercio clandestino, que comentabas ahí, obliga a los bancos a alertar cuando un contribuyente recibe más de 50 transacciones distintas cuentas en un mes, lo que iría contra el comercio informal, sobre todo a través de las redes sociales. Se elimina la exención al IVA a los bienes importados de bajo monto, más otras medidas. ¿Ayuda entonces el proyecto a reducir la informalidad? Yo creo que esas medidas son todas útiles, sin duda, pero hay otros problemas que son más complejos. Por ejemplo, si tú eres una persona joven que quieres iniciar un negocio, ¿cuáles son los pasos que tienes que hacer para simplemente sacar un root en tu empresa? Una empresa unipersonal, una empresa que hiciste con un socio, compañero de universidad, lo que sea. Es prácticamente imposible para un joven partir su negocio porque tiene que partir para empezar, con un lugar en el cual tiene que contar con una autorización del dueño de la propiedad para iniciar su negocio. Normalmente un joven parte trabajando simplemente desde su casa. ¿Cómo lo hace en ese caso? Tiene que ir a conseguir que el papá, si es que el padre o la madre el dueño, le firmen un poder en el que le autorizan a que pueda trabajar en su casa. Si es una casa arrendada, que es lo que le pasa a mucha gente, tiene que conseguir que el dueño de la casa le autorice, pero resulta que trabajar desde la casa no es un lugar habilitado, entonces resulta que no tiene patente municipal. Les invito a pasar por el calvario de regular una patente municipal. Entonces, lo que no nos damos cuenta es cómo hemos agregado niveles y niveles de complejidad, porque es una medida tras otra medida que se van acumulando en los años. Entonces, ¿y qué medidas se podría incorporar, digamos, que no están en el proyecto precisamente para atacar esa parte, Ricardo, que usted dice que es tan fundamental, y que lo es, por supuesto, que es la informalidad? Yo creo que lo que falta de verdad es poner un equipo de gente que de verdad entienda de estas cosas a trabajar en conjunto. El primer problema que hay es que Hacienda, por años de años, y esto me tocó verlo en la época en que yo estaba en el Servicio de Impuestos Internos, antes en la época, al inicio de la concertación, etcétera, siempre en Hacienda se trabaja sobre la base de una desconfianza muy fuerte, porque lo que sea que se esté analizando, hay gente en el sector privado que puede tomar medidas para prevenir lo que va a ocurrir, sacar ventaja, etcétera. Muy bien, eso es razonable entenderlo así. Pero uno también ha podido ver que se pueden hacer trabajos técnicos serios, con gente que se sienta, trabaja, evalúa y produce resultados serios. El mejor ejemplo es la Comisión Marfan, que ocurrió recién hace unos meses atrás, a propósito del tema del crecimiento y el impacto que tiene en la recaudación. Sí. Uno de los grandes temas que vimos y que parece que lo guardaron en un escritorio, se olvidaron de ese informe. ¿Por qué lo dice usted? ¿Que se olvidaron del informe? Ese informe señala que a seguir haciendo el tipo de cosas que se están proponiendo ahora, no va a recaudar más. Ese informe señala que el crecimiento es por lejos la mejor forma de recaudar. Y uno no ve un proyecto que esté enfocado en eso. Al contrario, se sigue haciendo más de lo mismo que se decía antes. En lugar de enfocarse en hacer que el sistema tributario sea coherente, le estamos ahora diciendo que lo que quieren anunciar es desintegrar el sistema. O sea, que el impuesto de primera categoría no sirva como crédito contra el impuesto de las personas. Eso es un retroceso en un sistema que busque que las utilidades de las empresas, al final, para las personas que son los dueños, tengan algún sentido. Para los pequeños empresarios eso le va a hacer más cara la vida en lugar de más barata. Entonces, las empresas pequeñas, que son las que uno quiere que
que muchas de ellas partan, porque a pocas les va bien, pero las que les va bien son las que generan la siguiente generación de crecimiento. Les estamos dificultando la vida. Entonces, no hay ninguna coherencia entre lo que se habla y aquello que se ejecuta. Ese es el problema. Entonces, yo creo que llegó la hora de poner a gente que de verdad entiende cómo funciona la economía, de verdad entiende cuáles son los problemas que tienen que enfrentar las empresas y los contadores, y con conjunto diseñar una reforma que considere todo en forma armónica. Por ejemplo, los temas municipales y los temas tributarios centrales del Estado no se miran en forma armónica. Para las pequeñas empresas, por supuesto que ellos tienen que ver las dos. Y acá se trabajan todas por separado. Las municipalidades operan como les da la real gana. Usted va a Las Condes, tienen un tratamiento. Va a Pucón, tiene otro tratamiento. Entonces, la forma de trabajar en Chile se hace cada vez más compleja. Ricardo, hablando de confianzas que usted decía, ¿cierto? La iniciativa que fue aprobada, que hoy día empieza su discusión en particular y que fue aprobada en general la semana pasada, se hizo con el compromiso de formar una mesa técnica que supuestamente empezaría hoy día, ¿cierto? Para abordar los elementos como más, que generan más discusión, en los que no hay acuerdo. Y entre ellos está los ajustes al rol del Servicio de Impuestos Internos, porque hay una crítica de un sector de que con la iniciativa la entidad se transforma en juez y parte, y ahí genera cierta suspicacia. De hecho, ayer alguien decía que como era un nombramiento político, el director del Servicio de Impuestos Internos después se le iba a tener un poder que iba a ser político, etcétera. ¿Qué se debiese incorporar para reducir ese riesgo? ¿O no hay tal riesgo? A ver, en teoría siempre está el riesgo. La experiencia que yo he visto, por lo menos, es que usted fue director de Servicio de Impuestos Internos, así que nadie puede saber más acerca de esta parte. En la época mía, por lo menos, muy rara vez alguien buscaba traer alguna influencia política en el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que... ¿Y ahora cambió? No estoy seguro, pero yo solo puedo hablar de la época mía. Lo que yo he visto, y en esa época sí me tocó ver, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina. En Argentina, efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos era usado como un arma política por el gobierno de la época. Entonces, ¿ese riesgo puede existir? Sí. En Chile, afortunadamente, el Servicio de Impuestos Internos funciona de una manera bastante profesional, y es un riesgo que yo creo que es acotado, que pueda existir, depende mucho de a quienes se nombra, por supuesto. ¿Cómo se hace en otros países para que eso no ocurra? El Servicio de Impuestos Internos suele tener una característica colegiada en algunas partes, por ejemplo en Canadá. En otras partes el nombramiento del director del Servicio de Impuestos Internos es algo por unos plazos que no tienen que ver con el gobierno de turno y se traslapa. Entonces es una persona que la nombran en un gobierno y que tiene unos tiempos fijos que no se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, lo podrían nombrar por 6 años y eso haría que una persona que se nombre en un periodo por lo menos está en 2 y por lo tanto es independiente del gobierno de turno. Ese tipo de cosas pueden ocurrir y se puede armar. Pero el problema de verdad no pasa por ahí. Yo creo que el mayor problema que tenemos es que hoy día el Servicio de Impuestos Internos, en la norma que usted comenta, tiene que ver, lo que tiene que hacer se refiere a un tema extremadamente técnico y bien discutible, que es el de las medidas antielusión, donde una persona estima que hizo algo dentro de la ley, el Servicio de Impuestos Internos opina que no, que hubo un abuso de la forma o bien una simulación, y entonces que le corresponde pagar unos ciertos impuestos. Y entonces la discusión es si hubo o no hubo esa errónea interpretación de la ley, si los hechos corresponden o no a una transacción que no tiene otra finalidad que dejar de pagar unos impuestos que se deberían haber pagado. Bueno, esa discusión en Chile, con la tradición que nosotros tenemos, en el Servicio de Impuestos Internos hoy día se busca que la pueda hacer solo el Servicio de Impuestos Internos. Y entonces, por ejemplo, que si encuentra 100 contribuyentes a los que les ocurrió eso, vaya contra los 100 contribuyentes y les diga: yo creo que usted tendría que pagar tales o cuales impuestos porque hizo una transacción que es de mentira o porque hizo una transacción que es abusiva. Yo creo que usted debe haber pagado tal o cual impuesto. Bueno, en la fórmula que hay hoy día, si el Servicio de Impuestos Internos tiene ese caso, tiene que evaluarlo e ir a continuación a un tribunal a decir: oiga, mire, estos 100 personas tienen este problema. Eso hace que el Servicio de Impuestos Internos tenga que hacer un muy buen caso antes para poder darse por tranquilo de que va a poder hacer eso. Tiene que convencer al tribunal. En cambio, por eso se dice que con esto te transformaría en juez y parte. Claro, lo que ocurre es que, tomando el ejemplo ese, a lo mejor yo creo que porque distintos fiscalizadores levantaron los 100 casos.
el Servicio de Impuestos Internos en el sistema actual tiene que hacer una buena evaluación porque no puede ir a perder el tiempo a los tribunales. Entonces, si es que no está muy tranquilo de que el caso de verdad es un abuso, no debería llevarlo adelante. En cambio, si yo tengo 100 casos en que no tengo ningún costo en ponerlos al frente, porque a continuación el costo se lo pongo al contribuyente, es el contribuyente el que va a tener que elegir si va o no va a los tribunales. Y no todos los contribuyentes están en condiciones de ir a los tribunales. Entonces, cuando ocurre eso, el mayor problema que hay, para mi gusto, es uno de inequidad, porque resulta que en vez de ocurrir un filtro de calidad mejor dentro del Servicio de Impuestos Internos, lo que ocurre es que se puede prestar para tomar decisiones más bien abusivas ahora desde el lado del Servicio de Impuestos Internos. Me ha tocado conocer varios de los casos que están hoy día en tribunales y la verdad que uno dice, no tengo muy claro en qué minuto pudieron llegar a pensar que claro. Más bien lo que se genera es animadversión, que es lo que uno no quiere que ocurra. Claro. Ricardo, mientras se está discutiendo esta normativa, mientras se crea además esta mesa técnica para abordar los puntos que generan más conflicto, estamos todavía a la espera de un proyecto de reforma al impuesto a la renta y lo que se sabe hasta el minuto es que se buscaría aumentar los impuestos a los tramos de mayores ingresos. Se habla de que sería de los 3.200.000 pesos hacia adelante. ¿Dónde hay espacio para subir los tributos en términos de la renta? O sea, de todas maneras me parece que eso es algo que hay que hacer, porque hasta hoy día este cuento de que solo los ricos van a pagar las reformas tributarias, desde luego es una mentira, nunca lo ha sido. Siempre al final todos los efectos económicos van a lo largo de toda la cadena. Pero en lo formal, efectivamente hoy día, el grueso de la población no paga impuesto a la renta. Y eso comparativamente es raro. Y se dice, bueno, lo que pasa es que la gente en Chile gana relativamente poco. Y paga IVA, y todos pagan IVA. Sí. Pero por eso, si uno mira qué es lo que hacen los países desarrollados, digamos, los países desarrollados empiezan a pagar impuestos a la gente desde niveles bastante bajos, siendo esos países con un nivel de vida mucho más caro que el de acá. En el fondo, una persona pobre de la República Checa empieza a pagar impuestos mucho antes que una persona relativamente pobre en Chile, digamos. O sea, si una persona en Chile gana 700.000 pesos, en Chile no paga impuestos mensuales, digo. En cambio, en la República Checa lo más probable es que sí. Y así en todas partes. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Eso no es muy popular. Ponerle impuestos a cientos de miles de personas, mejor, es más fácil siempre decir que no, que lo paguen los ricos. Total, los ricos son unos pocos. Nadie conoce a un rico casi en Chile. Entonces, hay una irresponsabilidad política pero en ese punto. pero la idea del proyecto lo que ha trascendido en realidad, porque no lo conocemos, ¿cierto? Es decir, aumentar, digamos, la carga por tramo y que empiecen a, digamos, y que suban los impuestos a quienes ganen por sobre 3,2 millones de pesos. Eso va en la dirección correcta. Eso va en la dirección correcta, pero a su juicio debiera ser más ampliar la base de tributación, digamos, la cantidad de gente que tributa, o sea... Porque si ustedes toman ese grupo de personas, lo que estamos diciendo es que le estamos cobrando aún así el 5% de los chilenos, con suerte. Claro. O sea, el 95% no participa de este proceso y se necesita que participen. ¿Por qué se necesita que participen? ¿Es por un tema de recaudación o un tema de, digamos, de compromiso? Porque, claro, estamos hablando, cuando usted pone los ejemplos de otros países, hay países que parten bastante abajo tributando, pero muy poquito. Es casi como una especie de salud en la bandera, como que produce, y detrás de eso hay una tesis incluso como de cohesión social, de sentirse parte de la construcción de una sociedad. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con aumentar la recaudación de verdad? Tiene las dos cosas, porque cuando se empieza a cobrar impuestos más abajo, eso empieza a formalizar a las personas, porque va de la mano, normalmente, el que sean contribuyentes y paguen sus rentas, va de la mano con acceder a beneficios del Estado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Conecta una cosa con otra. Aquí el problema es que las reformas tributarias se miran como que ocurrieran en un cajón de una cómoda. Ahí están los calcetines y no tiene nada que ver con lo demás. Bueno, ¿y cómo se va a vestir usted? ¿Se va a poner calcetines y se va a poner qué zapatos después? ¿Sandalias? No le pegan. Entonces, el problema que tenemos acá es ese. Las reformas tributarias se hacen desconectadas de los demás efectos que tienen. ¿Por qué es importante? Uno, por cohesión social.
Dos, porque las personas en la medida que pagan impuestos exigen después que ver qué pasa con el gasto. Si hoy día uno de los problemas que tenemos es que nos dicen que quieren hacer una reforma tributaria para pagar el CAE, por ejemplo. Entonces, si usted le dice a la gente, mire, le vamos a empezar a cobrar impuestos para que unas personas que estudiaron en la universidad no tengan que pagar lo que costó la universidad, yo le garantizo que empieza a tener problemas. Y más bien empezamos rápidamente a ordenar lo que se necesita, que es, por ejemplo, que les den sala cuna a los niños pequeños hasta los 4 años. Cuestión que está en duda. Con suerte estamos proponiendo darle hasta los 2, y que los niños entre los 2 y los 4 nadie se sabe qué pasa con ellos. Entonces, ¿usted le va a dar dinero para el CAE o le va a dar dinero a las salas cuna? Entonces, esas discusiones obligan a ordenar y comprometen a los gobiernos de verdad con sus bases. Hoy día lo que estamos viendo es una desconexión total, donde los impuestos se discuten por un lado y el gasto se discute por otro. Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero muy cortito le pido, si puede, para no dejar fuera el tema de las exenciones tributarias, ¿cierto? Que también se incorporarán cambios en estas partes, y esto basado en el informe elaborado por la comisión convocada por el exministro Ignacio Briones. ¿Cuáles son las exenciones que a su juicio se debieran modificar o terminar de frentón? Yo creo que hay cosas que hay que revisar. Por ejemplo, las zonas francas. No tengo claro que tengan sentido en un mundo integrado como es hoy día el de Chile, donde tenemos prácticamente todo el comercio que hacemos es con países donde ya no tenemos que aplicarles derechos de aduana. ¿Tiene sentido tener zonas francas en Chile? La verdad, me parece que es bastante inútil, y que sí se prestan precisamente, por ejemplo, para ser la fuente del origen del comercio ilegal. Todo el mundo sabe que desde Iquique, por ejemplo, se produce una parte importante de la fuente de todo lo que terminamos viendo después vendido en las calles de Providencia o del centro de Santiago o en Meix. Entonces, si usted dice qué cosa habría que revisar, yo revisaría claramente en las zonas francas. Me parece que hoy día no tiene mucho sentido. Perfecto. ¿Y el impuesto al diésel? El impuesto al diésel, desde luego. Lo que pasa las es que, exenciones, digamos, al diésel, al pago de impuestos. O sea, en cualquier parte del mundo el diésel y la gasolina valen prácticamente lo mismo. En Chile no, y la gran diferencia es que en Chile no lo aplicamos, y eso es porque las veces que se ha querido aplicar, los camioneros han hecho un paro que ha terminado bloqueando el país. Entonces, bueno, ahí es donde uno necesita construir acuerdos. Claro. Ricardo Escobar, socio de Fila Escobar Silva Abogados, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias por haber partido la semana aquí con nosotros en Mercado Central. Gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Hasta luego. Para escuchar en corto y largo plazo, Mercado Central.